Muy buenas tardes, soy el médico residente de ginecobstetricia, el doctor Ricardo Adolfo Mestanza Morón, y bueno, me toca brindarles una charla acerca de eh, la diabetes mellitus, ¿no? Para saber cuál es su incidencia, saber cuáles son sus factores de riesgo, su pronóstico, qué complicaciones puede dar y eh, cómo llevar un estilo de vida saludable, ¿no? A ustedes para que puedan llegar a prevenir, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de los conceptos, de cómo se define esta enfermedad, de su fisiopatología, también cómo es que ocurre, ¿no? Con conceptos sencillos para que ustedes puedan entender, ¿no? Y lo más importante es que se pueda tener conciencia de esta enfermedad, ¿no? En cuanto a la epidemiología, las diabetes mellitus, bueno, una de ellas, ¿no? Hay varios tipos, pero la más frecuente, la diabetes mellitus tipo 2, es uno de los problemas de salud que han afectado al sistema de salud, sobre todo, bueno, en Latinoamérica, ¿no? La Federación Internacional de Diabetes más o menos ha estimado que la prevalencia en esta región ya es del casi el 10%, ¿no? Entre los adultos de 20 a 79 años. Ahora, el crecimiento en el número de casos esperado para el año 2045 es mayor en nuestros países, en estos países latinoamericanos, ¿no? Entonces, todo esto se debe a que hay una prevalencia entre las personas que tienen obesidad, ¿no? E intolerancia a la glucosa. Y esto va a favorecer que en un futuro aumente el número de pacientes que lleguen a desarrollar diabetes. Entonces, como yo le dije, como le estaba diciendo, bueno, a nivel mundial la incidencia es de un 8.8%, ¿no? Esto fue registrado en el 2017. Se considera que el 50 de los pacientes aún, o sea, con diabetes aún no se encuentran diagnosticados. O sea, hay un subdiagnóstico de esta patología. La séptima causa de muerte a nivel mundial y es una de las causas principales de enfermedad renal crónica, neuropatía, ceguera y amputación no traumática, ¿no? O sea, cortar las piernas, ¿no? A los pacientes que de repente tienen una herida y por esta diabetes se complica, se infecta y tienen que realizarle esta amputación. Miren, miren, y el 70% de pacientes con diabetes fallece de accidentes cerebrovasculares, es decir, infartos a nivel del cerebro, ¿no? Que los llevan a la muerte. Entonces aquí en este mapita vemos que a nivel del mundo, ¿no? En el norte, en América, Norteamérica sobre todo, también en el norte de África y en el Océano Pacífico, o sea, en la zona del oeste del Océano Pacífico, la prevalencia es alta, ¿no? Cerca de un 13% se estima para el 2045, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos a la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por un estado hiperglicémico crónico. ¿Qué significa un estado hiperglicémico crónico? O sea, pacientes que el nivel de su glucosa se encuentra muy elevado. Crónicamente significa que a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y esto por qué se produce? Por una alteración en la secreción de una hormona. ¿Esa hormona dónde se produce? En el páncreas de nosotros, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a conllevar? Que a la larga, con el paso de los años, se produzcan complicaciones en todo el cuerpo, a nivel de la vista, a nivel del riñón, a nivel del cerebro, ¿no? A nivel hepático, etcétera, ¿no? Muchas veces llega a ser irreversible. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Por qué sucede o por qué ocurre? ¿Por qué desarrollamos diabetes? Se ha, se ha evidenciado que hay este, genes, ¿no? Genes de nuestros padres, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, ¿no? Con los cuales los heredamos y de repente ellos han tenido diabetes o han tenido estados prediabéticos. Igual, ¿qué otro factor se ha asociado? ¿No? El ambiente, ¿no? De repente se han evidenciado infecciones que pueden ser bacterianas o víricas, ¿no? La actividad física y los factores dietéticos, ¿no? Todo esto se une para que se produzca una cascada inflamatoria dentro de nuestro cuerpo, o sea, un estadio inflamatorio. Y todo esto afecta a dónde? Sobre todo a las células pancreáticas. ¿No? Entonces, ¿qué puede haber? Las células pancreáticas se pueden destruir o pueden no funcionar bien.
Entonces, todo esto da como consecuencia que haya un estado de hiperglicemia, o sea, que la glucosa en la sangre aumente. Ahora, ¿por qué es tan importante estas células B que hemos hablado? Esas células B que se encuentran en el páncreas son las encargadas de producir una hormona que se llama insulina. Y la insulina es la encargada de que la glucosa que nosotros ingerimos en nuestros alimentos pase de la sangre a las células. Entonces, si no hay adecuada función de la insulina o en otro caso hay escasez de insulina porque esas células beta están destruidas, entonces el cuerpo en la sangre va a aumentar el nivel de azúcar. Entonces, eso es un estado hiperglicémico. Entonces, ese estado hiperglicémico, de acuerdo a la causa de esta destrucción o esta disfunción de las células beta, puede ser diabetes tipo 1, tipo 2, y hay otros tipos de diabetes que se han ido ya se han ido estableciendo, ¿no? Según los estudios. Entonces, esto nos va a llegar a la larga, si no se controla esta enfermedad, a dar complicaciones que pueden ser microvasculares o macrovasculares, ¿no? Microvasculares significa que afectan a zonas muy pequeñitas de nuestros órganos, como por ejemplo a nivel ocular, ¿no? La retina, por eso se causa retinopatía, a nivel hepático, nefropatías, y también a nivel de los nervios, causando neuropatías, ¿no? Y en la parte macro macrovascular, por así decirlo, puede causar enfermedades a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Y también lo más fatal, enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Como isquemia cerebral y infartos también miocárdicos, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, hay varios factores que influyen en esta hiperglicemia, ¿no? El páncreas con la disminución de la insulina, el hígado que aumenta la producción de glucosa, ¿no? Y el músculo que también se encuentra con su captación de glucosa disminuida, ¿no? Todo esto por disminución de la producción o acción de la insulina. Entonces les estaba diciendo que todo esto hay muchas clasificaciones, ¿no? Se dividen las diabetes en tipo 1, tipo 2, este, también hay diabetes que se sucede en el embarazo, ¿no? A la cual se le llama diabetes gestacional, que es generalmente diagnosticada en el segundo o tercer trimestre, ¿no? Y hay otros tipos de diabetes que generalmente responden a patologías genéticas, ¿no? O por patologías postquirúrgicas o medicamentosas o eh, por alguna malformación pancreática, ¿no? Entonces la diabetes tipo 1 es por una destrucción de las células beta, la cual va a haber una ausencia de la producción de insulina, y las tipo 2 es por una inflamación crónica, ¿no? Secundario a la resistencia a la insulina, en cual las células pancreáticas, las células beta se van a volver alteradas, ¿no? Entonces, para saber el diagnóstico, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Ustedes cuando vayan al médico, el médico para que les haga el diagnóstico tiene que tener ciertos parámetros, ¿no? Y bueno, ya las guías internacionales, las guías de medicina, ya han establecido estos parámetros, ¿no? En ayunas, se refiere como la presencia de glucosa en ayunas mayor de 126 miligramos, ¿no? Y ese ayuno debe ser más o menos 8 horas, ¿no? O también se utiliza una prueba que se llama test de tolerancia oral a la glucosa, en la cual se consume, puede ser 100 miligramos de glucosa o 75 gramos de glucosa, ¿no? Y luego se va evaluando cómo varían estos valores después al ingreso, a la hora y a las 2 horas, ¿no? De acuerdo a estos valores es el diagnóstico. También se ha evidenciado un nuevo parámetro como es la hemoglobina glicosilada, ¿no? Que también se ha considerado un criterio diagnóstico y también nos evalúa cómo se ha ido manejando la glucosa a lo largo del tiempo en nuestro organismo, ¿no? Entonces, y hay un criterio que es único. Los criterios que les había presentado antes, ¿no? Generalmente requieren una repetición, ¿no? Dos valores alterados se consideran diagnósticos, pero si una persona se toma una glucosa en cualquier momento del día y tiene un valor mayor de 200 asociado a síntomas de diabetes como son la poliuria, la polidixia, la polifagia, que son síntomas en los cuales los pacientes, porque esta glucosa está tan aumentada a nivel de la sangre,
que causa un estado hiperosmolar, ¿no? Entonces tiende a consumir bastante líquidos, por eso se llama, da este aumento de la sed, ¿no? Y también por lo tanto también una mayor, también el cuerpo quiere eliminar esta glucosa, entonces también causa una orina hiperosmolar y para eso el cuerpo hace que se expulse bastante cantidad de líquidos, eso se llama poliuria, ¿no? Entonces, resumiendo, las pruebas que requieren confirmación, ¿no? La glucosa en ayunas, la poscarga de glucosa, la hemoglobina glicosilada. Y solamente no requiere confirmación la glucosa plasmática si es que se encuentra mayor de 200 asociado a síntomas de hiperglicemia, ¿no? Hay situaciones que alteran este rendimiento diagnóstico, ¿no? Como pacientes con anemia, pacientes con hemodiálisis, con alguna hemoglobinopatía o el embarazo, ¿no? Hay algunas diferencias en estos parámetros que estamos evaluando, ¿no? También hay un concepto que tienen que saber. Hay pacientes que se les considera como prediabetes, que es un estado que es, como su nombre lo dice, previo a la diabetes, ¿no? Que es cuando uno hace estas pruebas diagnósticas y se encuentran en un valor próximo al diagnóstico, pero se encuentran también en un nivel superior al valor normal, ¿no? En glucosa en ayunas de 100 a 125 se considera que es un valor alterado, es una glucosa en ayunas alterada, ¿no? Igual también cuando sale el test de poscarga la glucosa entre 140 a las 2 horas, entre 140 y 199, o cuando tenemos una hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4%. No quiere decir que una paciente se encuentra sana, está en un estado que es peligroso. Entonces, en estos pacientes se tiene que tener cuidado de que, ¿por qué? Porque a la larga, si no se cuidan, si no cambian sus estilos de vida, si no, sobre todo eso, ¿no? Los estilos de vida a la larga pueden desarrollar diabetes, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta ustedes, ¿no? Que tienen que controlar el peso, tienen que controlar cómo está su glucosa sanguínea, ¿no? Y bueno, siempre consumir bueno, y si es que a pesar de los cambios en estilo de vida, hay también ustedes tienen un índice de masa corporal elevado, o sea, tienen obesidad, ¿no? Entonces allá se puede incluso ya optar por el manejo con metformina, ¿no? Siempre monitorizando la presión arterial y la presencia o no de dislipidemias, ¿no? Entonces, siempre a las pacientes, para hacer el diagnóstico de diabetes, sobre todo aquellas que tienen prediabetes, ¿no? O pacientes que tienen sobrepeso, también se ha visto que tienen que hacerse el tamizaje de diabetes, ¿no? Y sobre todo a las personas mayores de 45 años, que no tengan o sin algún factor de riesgo, también se les puede hacer ese tamizaje de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, ya cuando se hace el diagnóstico, ya lo que tiene que hacerse es controlar. ¿Por qué? Controlar los niveles de glucosa. Porque si no se controlan los niveles de glucosa, a la larga puede pasar de que se presenten complicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles los valores de glucosa que se consideran adecuados? En el preprandial. ¿Qué significa preprandial? Significa antes de consumir alimentos. Tienen que estar entre 80 y 130. Y postprandial, o sea, después de consumir alimentos, el menor de 180, ¿no? Entonces, en pacientes bien controlados, que en la glucosa se encuentran estos parámetros, se deben de hacer controles más o menos 2 veces al año. Y en pacientes más controlados, más o menos la evaluación es 4 veces al año con cambio de terapia, ¿no? La terapia la vamos a ver qué es lo que les podemos dar, ¿no? Entonces, siempre el manejo del paciente diabético, la base de esta pirámide de tratamiento es cambiar los estilos de vida, ¿no? El uso de metformina, que es un sensibilizador de insulina, ¿no? Beneficio cardiovascular y al final ya el uso de la insulina, que es la hormona que muchas veces es la que falta o la que está insuficiente en el cuerpo, ¿no? Entonces hay varios fármacos, ¿no? que se han investigado que pueden ayudar a las personas. De acuerdo a las características físicas y a sus comorbilidades, los médicos tenemos que elegir cuál es el fármaco que más le conviene a cada paciente, ¿no? O sea, el tratamiento es individualizado, ¿no? Aquí tenemos una tabla de más o menos
cuáles son las diferencias entre cada tipo de fármaco que puede ayudar a cada paciente según sus patologías previas, ¿no? Y según el estado que ellos tengan, ¿no? Y bueno, aquí son unos cuadritos de cómo manejamos la glucosa en los hospitales, ¿no? Utilizando insulina o también otros fármacos que pueden ser por vía oral.